Buena gente, bienvenido a otro episodio más de One Podcast. En esta ocasión pues tenemos un tema súper importante. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Este es el espacio donde las historias más intrigantes y desconocidas salen a la luz. Hoy nos vamos a adentrar a un tema que ha generado curiosidad y teorías y probablemente hasta terror. Y es el tema de la masonería. Y vamos a aprender pues algunas cosas que son importantes y vamos a respondernos algunas preguntas como ser qué es realmente o qué hacen a los masones. Otras preguntas podría ser por qué han sido señalados como parte de una élite secreta. En este espacio pues hablamos cara a cara, ¿verdad? Con diferentes representantes. En este caso tenemos a Daniel Hermer, que ya se va a autopresentar y nos va a decir quién es. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jonam, ¿qué tal? Bien, sí, y efectivamente sí, soy Daniel Germer para los Germer. amigos. Y sí, Germer, es como que te llevara una U secreta ahí. ¿Y qué tal? ¿Y a qué te dedicas? Pues espérate que estoy lidiando con esta silla, soy biólogo de formación Ujú. y tengo un doctorado en educación y me dedico tanto a la asesoría de la industria y a la docencia a nivel superior en los sistemas de pregrado y de posgrado en dos universidades estatales. Pero esto es una cualidad o una característica que define a los masones, porque, bueno, yo en todos los lugares que he estado que hablo con masones son bien preparados. Pues no es obligatoria una formación superior para pertenecer a la orden. Sin embargo, las personas que buscan la luz a través de la masonería es porque ya han visto la luz académica. Ujú. Entonces una sigue la otra, pero no es un requisito sine qua non. En Honduras tenemos, por ejemplo, miembros de la orden que son orfebres, miembros de la orden que son artesanos, que no tienen un conocimiento académico superior, pero que son personas de un grande corazón y que aspiran a un mundo más igualitario para todos. Entonces Irían por como ahí de la va. mano varias cosas, varios aspectos. Entonces, la formación académica no es algo que los defina, pero se podría decir que como van en el mismo camino, al final es bien difícil encontrar a un masón que no esté preparado académicamente. No, definitivamente, la masonería te obliga a ser estudioso porque nuestro ritual no, es que esa es de las cosas interesantes de esto. La masonería es una escuela de filosofía, es una escuela de moral y es una escuela de liderazgo. Ujú. Y al estudiar filosofía te enfrentas a 3.000, 4.000 años de conocimiento de la humanidad que te obliga a aprender, que te obliga a repensar tu realidad y te obliga a reconfigurar tu pensamiento para transformarte en una persona diferente. Entonces sí, son preparadas moralmente, sobre todo. Académicamente, pues ya es cuestión de cada quien. Y siempre continuando con este tema de la masonería, pero tomando en cuenta el origen histórico más confiable de la masonería, ¿tú podrías decirme cuál es, de forma resumida? Porque si hablamos del origen, pues nos vamos a remontar a muchos años atrás, pero como lo más específico se podría decir. Y fíjate, a ver, lo más ordenado y sistemático tendría que ser el 24 de junio de 1717, cuando las logias que trabajaban en Londres se juntan, se unen y forman lo que hoy conocemos como la Gran Logia de Inglaterra. Ujú, Sin embargo, estas logias que existían previo al 24 de junio de 1717 venían trabajando desde muchísimos años atrás, desde la Edad Media. Desde los años 1300 existen ya récords de logias operativas de masones que se dedicaban a la construcción, ujú, porque esto tiene mucho, la masonería como tal, mucho de su simbolismo tiene que ver con la construcción. Y si nos vamos aún más para atrás, vas a encontrar en algunos textos que te van a decir, el primer masón fue Adán, pero obviamente Adán no existió. Adán es una de las leyendas más antiguas que existen, en el caso ujú. de las grandes religiones occidentales. Pero la masonería es
como un rastrillo de tradiciones, se ha venido rastrillando ideas, rastrillando conceptos y rastrillando ideas a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, la manera más completa de comprender cuándo inicia la masonería es con la Gran Logia de Inglaterra en 1717. Sí. Interesante. Y también a lo largo de la historia se han conocido muchos actores, personajes o figuras públicas que inclusive dentro de otras religiones son masones. Tengo entendido que muchos de los papas que han habido han sido masones también. Se ha especulado de que algunos miembros de la iglesia han pertenecido a la orden, sin embargo, esas son claramente especulaciones que ese es uno de los más grandes problemas que tenemos dentro de la Ujú, orden y es de que los masones realmente no andamos revelando nuestras cosas porque nadie nos está preguntando, pero un montón de gente sí está como, ah, no, pero yo sí sé. Yo tengo el ujú. grado 99 del rito no sé qué y yo te voy a contar los secretos. Esto fue un gran problema, por ejemplo, en el siglo XIX con un personaje que se llamaba León Taxil, Ajá. que vino y se puso a decir cada cosa que al día de hoy, casi dos, bueno, ciento y la calavera de años en el futuro, la gente sigue citando las mentiras de León Taxil, cuando León Taxil dijo, eventualmente dijo, no, hombre, si todo esto que dije eran tonteras, hombre, me lo estaba inventando porque no tenía nada que hacer. Eran mentiras. Entonces, eran mentiras, hombre, no me hagan caso, pero la gente sigue diciendo que los detractores particulares de la masonería y la masonería especulativa moderna se Ujú, centra en el pensamiento filosófico, moral y simbólico. O sea, pasaron de ser un gremio operativo de albañiles medievales a transformarse en una organización que buscaba la transformación de la humanidad a través de las ideas del iluminismo, porque ese es en el momento en que la masonería moderna tuvo ese boom, que fue en el ujú. siglo XVII y el siglo XVIII, con todas estas ideas de la ilustración. Pero fíjate que cuando hablamos de tiempos atrás, me causa mucha curiosidad saber con este paso del tiempo cómo muchas cosas pueden ir cambiando. Y extra cámaras hablábamos de si existe la posibilidad de que los masones tengan que adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas o nuevos espacios públicos donde tengan que dar sus opiniones, qué sé yo. Pero sí tengo entendido que la base está fundamentada en algo bien sólido y está establecido en algo que no se puede cambiar así a simple vista, de manera fácil, por decirlo. Pero cuando hablamos de las revoluciones del mundo, ¿qué papel jugaron los masones en todo esto? Pues, a ver, ¿va a cambiar la masonería en el tiempo? Ha cambiado. Ha cambiado. Mírame, aquí estoy en un podcast en el Ujú, siglo XXI hablando sobre esta vaina. Am, en cuanto a las revoluciones, cuando pensamos en revoluciones, la primera que se nos viene a la mente es la Revolución Francesa, ujú, que fue liderada por ideales masónicos. Sin embargo, previo a la Revolución Francesa estuvo la Revolución Americana en el 1775, ujú, cuando su futura independencia en el 76, liderada también por masones. ¿Por qué? Las ideas de la ilustración estaban muy fuertes en ese momento y qué fue lo que la masonería le dio al hombre en ese momento. Así como hoy tenemos las redes sociales y digamos, si a vos te gustan las motos, te podés encontrar una página en Facebook dedicada a la moto que vos tenés. Eso fue también la masonería en el siglo XVIII. ujú, Fue un espacio en donde personas que estaban abogando por un mundo más liberal, un mundo más igualitario, un mundo más fraternal, un mundo más solidario, se pudieron encontrar y pudieron compartir ideas. Y de ujú, esta manera habían masones en Europa que tenían correspondencia con masones en América del Norte, en América Latina, e intercambiaban ideas de esta manera. Y es así como esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad llegan a todas las partes de, particularmente el mundo occidental. ¿Sí? ujú. ¿Por qué? Porque tenían ese pensamiento liberal basado en la razón. ¿Sí? Ujú. Sí, y siempre con el tema de de los personajes a nivel histórico que han formado parte de una sociedad
que han sido parte importante en algún puesto político, qué sé yo. ¿Qué figuras históricas importantes han sido masones y cómo marcaron la historia en este caso? Bueno, probablemente el masón más famoso es Washington, el primer presidente de Estados Ujú, Unidos, George Washington. ¿Qué te puedo decir? Simón Bolívar, el libertador de América del Sur, fue masón. Franklin, célebremente recordado por su experimento del pararrayos, también masón. José Martí, el libertador de Cuba. Dionisio de Herrera en Honduras. José Trinidad ujú, Cabañas en Honduras. José Cecilio del Valle en Honduras. El mismo Francisco Morazán, que tenemos una logia que lleva su nombre, la Francisco Morazán número 11, ujú, y una diversidad de personajes. Por ejemplo, Audie Murphy. Audie Murphy es el soldado estadounidense más condecorado en la Segunda Guerra Mundial. Se inició 10 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y hay ujú. muchísimas personas que han sido parte de la orden a través de los siglos. Y algunos han dejado huella, otros no, pero es lo que es. Han Y sido. da curiosidad porque el hecho de que hayan sido, vaya, en el caso del presidente, del expresidente, que fue masón, si él no hubiera sido masón, ¿qué diferencia hubiera existido al momento de que gobernó? ¿O qué ideales se hubieran fundamentado cuando él estuvo en el poder? Son preguntas que tal vez uno tiene o que se puede hacer en algún momento, pero que al final, en el caso tuyo, si vos sos masón y te metes a la política, ¿qué cambios crees que podrías lograr? Al contrario, fíjate, como masón no entraría en política, ¿No entrarías? porque la masonería me ha enseñado de que uno tiene que aprender a luchar sus batallas y la política no es una batalla que estoy en capacidad de ganar, porque cuando, y para decirlo de manera coloquial, cuando vos peleas con cerdos, los cerdos te invitan a que te embarres en el suelo y te enlodes todo. Eso es Ujú, la política. Para mí eso no es la política. Para mí la política es una discusión de ujú, elevada ujú. presencia, cosa que Sí. no es. Y te entiendo porque Entonces, al final, perdón que te interrumpa, al final no, dale. lo que buscas es como tú ves la vida tal vez de otra perspectiva o tu formación académica, qué sé yo, o tu crianza, la educación que tú tienes también te hace ver diferentes puntos de vista que otras personas tal vez no lo logran ver porque el punto que estás tocando está sumamente importante ya que, bueno, estamos en un año electoral y el concepto tal vez de política que tenemos no sería el adecuado, pienso yo. Y me Sí, imagino que por ese rumbo lo estás también dirigiendo. sí, es como te digo, a ver, es posible que existan personas que sean masones, que sean diestros en la política, porque uno puede ser un buen político siendo parte de la orden o no, Ujú, porque la política es algo que uno lleva muy dentro de lo que son las inteligencias múltiples, que se habla mucho en la pedagogía. A las personas que les gusta la política son personas que son muy versátiles. A mí, ujú, por ejemplo, me gusta hablar, pero no me gusta tanto una discusión en donde vamos a terminar ofuscados y terminando peleando por cosas que realmente se podrían resolver con facilidad. Sin embargo, hay personas dentro de la política y dentro de la orden que podrían hacer un buen trabajo. Sin embargo, como te digo, la masonería a mí me ha enseñado de que lucha tus batallas y la política definitivamente no es una de ellas. Sin embargo, no es la primera vez y tampoco va a ser la última que un político se me acerca y me pide mi punto de vista acerca de algo. Yo le digo, no, mira, pues, y ya le doy alguna idea que otra. y al final creo que por estar en acuerdo o desacuerdo, para muchas personas hace difícil ir tal vez en contra de la corriente, se podría decir, o cuando hay una masa de personas que opinan de una forma y llega uno a querer opinar de otra, tal vez se podría pues malinterpretar. Pero en el caso de las persecuciones históricas eh, o las formas en cómo los masones han sido perseguidos a lo largo de la historia,
¿Podrías tú mencionar en qué momentos y por qué ha sucedido esto? Ok, de nuevo con los prejuicios. La orden, al tener su pensamiento discreto, porque de nuevo el secreto más grande de la masonería es que no hay secretos, y vos se lo puedes decir a alguien que no ha sido iniciado en nuestros misterios, que no tenemos secretos, y que tengo, eso le dicen a todo mundo. Pero la verdad es que no hay secretos. Sin embargo, sí ha sido perseguida la orden, por ejemplo, en el siglo, no recuerdo qué siglo, creo que fue el siglo XVIII, el Papa Clemente XII, en el Inminente Apostolatus, creo que sí, en 1738, tira una bula en el que dice, no, los masones, no, no, Ujú. no, no, no. Porque se asociaba a la masonería con precisamente estas ideas liberales que estaban en contra de un Estado religioso, porque siempre la masonería ha estado detrás del Estado laico, de la separación entre la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, la masonería fue perseguida durante la dictadura de Franco en España, durante la dictadura de Mussolini en Italia, durante la dictadura de Hitler en Alemania, y así sucesivamente, siempre de que aparece una chispa de, llamémoslo, disidencia, que no es disidencia, sino que es simplemente pensar diferente, porque ¿qué es la masonería? Es una institución de hombres libres y de buenas costumbres. Por lo tanto, al ser hombres libres, tenemos que estar totalmente en contra de lo que nos robe libertad, de lo que huela a represión y de lo que agobie a la humanidad para llevarla a una miasma de deshumanización. Y los gobiernos totalitarios representan precisamente eso. Por lo tanto, se nos ve como una amenaza. Pero históricamente se puede decir que la Iglesia Católica fue quien los persiguió. Pues la Iglesia Católica ha estado así como no muy de acuerdo con las cosas que se hacen dentro de la orden. Hubo mucho progreso durante el papado de Juan Pablo II y hubo un retroceso considerable con Benedicto XVI y de nuevo un avance un poquito considerable ¿cómo se llamaba? ¿Francisco? ¿Se llamaba el papa que estaba antes? Sí, De, de Bergoglio. León XIV ahora. Pero por ejemplo, en Logia tenemos hermanos muy cristianos que van a su iglesia todos los domingos, todos los sábados, depende del día que vayan. Y si bien la iglesia sigue viendo así como, estos son masones, ha pasado ya eso, ya hay más tolerancia por parte de la diócesis hacia nosotros. Ya esos Y tiempos de ujú. persecución, si realmente existió la persecución, de nada sirve estar poniendo el dedo en la llaga porque eso lo único que lleva es a mayor cantidad de resentimientos históricos que simplemente no tienen sentido en un mundo globalizado. Y actualmente, ¿cómo podrían ser considerados, no solo en la sociedad, sino también a vista de los católicos? Porque lo que vos decís es sumamente importante. A nivel histórico, tal vez no es necesario en actualidad considerar esto como algo lamentable, porque ya pasó. Pero Ujú. al final creo que por historia forma un hito importante en la actualidad, lo de la persecución. Pero a vista de los católicos, no sé si vos te has encontrado con alguna persona católica y has escuchado su opinión. Los evangélicos son más recalcitrantes en este caso, fíjate. Y lo Mm, veo, por ejemplo, en mis redes sociales, en TikTok. Siempre que hago un video acerca de la Logia Igualdad, que es mi madre logia, las personas de corte evangélico que profesan la fe evangélica son más activos en rechazar la masonería. Los católicos ya no tanto, pero porque es particularmente curioso, porque el evangélico es mucho más celoso en su creencia que el católico en general. Pero esto es perfectamente normal, pues, o sea, las críticas que se le hacen a la orden es como es como escuchar la lluvia, pues vos la escuchás
Sí. Vos seguís con tu vida. Y tomando en cuenta siempre el tema de muchas personas históricamente que han formado parte importante de nuestro país, está el caso de Dionisio de Herrera, que creo que existen algunos documentos que se considera que fue masón. De Francisco Morazán no se sabe con exactitud, pero a lo que quiero llegar y es con el tema de la independencia, que Ujú. cómo ha influido la masonería en la independencia de América Latina. No sé si tiene que ver una cosa con la otra, pero cabe mencionar que Dionisio de Herreras históricamente sí se consideró masón. Sí. De hecho, si no me falla la memoria histórica, Dionisio de Herrera fue iniciado en 1826, Ujú, fue de los primeros, de esos triángulos masónicos que comenzaron, primero Dionisio de Herrera y después fue Valle, años después Morazán, que sí, efectivamente no existe un récord formal en donde Morazán estampa su firma. Sin embargo, los detractores de Morazán, la Iglesia Católica en aquellos días, decía de Morazán aquellos que firman con tres puntos, porque esa es una ujú. manera muy sencilla de reconocer a un masón. Que Que de sería nuevo, no como... es un secreto, porque Ujú, firmamos en nuestra rúbrica, nosotros firmamos con tres puntos. Y esa es una manera estándar de reconocimiento universal. Entonces, la Iglesia Católica le achacaba eso a Morazán y no iba a firmar con tres puntos si no perteneciera a la orden. Ahora, ¿tiene que ver la masonería? O sea, ¿la masonería como responsable de la independencia de las naciones de América? No. ¿Influye? Sí, porque de nuevo, las ideas de la Ilustración se compartían directamente entre Europa, Estados Unidos y América Latina. ujú, Había un yo no sé qué de ideas de transformar el mundo. Estados Unidos lo había pasado hace 50 años con su independencia. Las ideas de la Revolución Francesa todavía estaban en boga. Qué bueno, que recordemos de que a nosotros en la escuela nos enseñaron la Revolución Francesa como algo muy bonito, pero la Revolución ujú. Francesa fue eso, fue una revolución que la tuvieron que detener a cañonazos en la calle porque si no hubieran destartalado el país. Sin embargo, es un antes y un después a diversas situaciones de la humanidad en las que definitivamente la masonería influye, pero no es de que la masonería las organiza, que eso es algo que es tan chistoso porque dicen, es que los masones tienen dinero y poder, es que los masones manejan un gobierno oculto, es que los masones ponen y quitan a los presidentes. No. Es mentira. No, creo que es mentira. Es el otro día en TikTok fue tan chistoso porque me dice, es que ustedes controlan el mundo. Y pongo un comentario como, alero, no controlamos ni el parqueo enfrente del templo. Vamos a estar controlando el mundo. Entonces History Channel nos ha hecho una publicidad tan grande y tan equivocada que cría fama y échate a dormir, pues. O sea, bueno, todo el mundo quisiera tener dinero y poder, ¿va? Pero ni uno ni el otro, pero aquí estoy siendo feliz. Tengo poder porque puedo mejorar mi espíritu todos los días y eso me ayuda a producir dinero para salir adelante. Entonces creo que simbólicamente se puede interpretar todo esto para darle una Ujú. explicación. Y creo que con el paso del tiempo, este podría ser uno de los aspectos claves por los cuales muchas cosas se tergiversan o cambian. Una podría ser como alardear de cuántos grados tenés en la masonería, o que si tenés o no tenés dinero, o inclusive yo que no soy masón, creo que desde un punto de vista desde afuera te puedo mencionar que para muchos podría considerarse como un prestigio social o un estatus social, o no sé si tú también lo has identificado de esa manera. Mm. Mira, la orden es para cada miembro lo que la orden tiene que ser para ese miembro en ese momento. Ujú, Algunas personas entran buscando identidad, ujú, algunas personas entran buscando compañerismo, algunas personas entran por curiosidad,
Algunas personas entran porque definitivamente quieren hacer negocios y es un buen lugar para hacer negocios, porque estás en contacto con personas que se dedican a todo tipo de cosas. Ujú. Hay doctores, abogados, ingenieros, comerciantes, artesanos, etcétera. ¿Sí? Sí. Entonces, hay gente que alardea, sí, porque seguimos siendo humanos. Y por Ujú. mucho que intentemos ser parte de una orden milenaria, ancestral, seguimos siendo humanos y el ego nos puede. Sin embargo, una de las enseñanzas es pelear con tu ego siempre porque sos dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras y esclavo de tus acciones. Y alardear, la verdad que no se mira bien, pero tenemos muchísima tolerancia hacia las personas que alardean y les tenemos muchísima paciencia porque dentro de la tolerancia nos damos cuenta que aquellas personas que están buscando identidad necesitan alardear para sentirse que forman parte. Necesitan alardear para sentirse mejor consigo mismos. Y como todos hemos pasado en algún momento por una situación similar, los comprendemos. Ujú. ¿Me entendés? Entonces eso es lo que se hace, es lo que lo hace bonito. Desarrollamos una tolerancia, desarrollamos una paciencia y desarrollamos una capacidad en poder detectar qué candidato va a ser bueno y qué candidato no va a ser tan bueno, quién merece la pena entrar y quién definitivamente es mala idea dejar entrar a esta persona. A veces fallamos, Ujú. entran personas equivocadas en la institución, pero la institución es tan noble que aquellos que no se sienten cómodos con ella, aquellos de que no son capaces de lidiar con sus propias insignificancias y bajezas, no lo soportan y se retiran y no regresan. Así que sí hay una tasa de atrición bastante alta en la institución. Y si una persona que ustedes identifican que tal vez no era como la indicada para poder pertenecer y se retira ella, así como tú lo estás mencionando, ¿existe algún antecedente por escrito o algo que defina que esta persona es ex masón? Porque ella probablemente se pueda ir para otra logia en otra ciudad, en otro país. Sí, mira, la orden tiene su burocracia bien establecida Ujú. y hay comunicación entre todas las logias de la jurisdicción a través de nuestra gran logia, que es la Gran Logia de Honduras. Y la Gran Logia de Honduras mantiene comunicación con otras grandes logias de la jurisdicción. Entonces, si hay una burocracia, uno se puede retirar, lo que llamamos nosotros retirarse en orden, y dice, Ujú. no, no estoy contento ahorita con esto, denme mis papeles para retirarme en orden. Y esa persona se retira y continúa con su vida. Cuando se quiere restituir otra vez, se acerca a su logia o se acerca a una nueva logia y dice, no, pues ya crecí, ya soy menos pánfilo, ya quiero participar otra vez en los misterios. Y le dice, bueno, entonces se hace de nuevo la burocracia en retroceso para ver los récords de esta persona. Sí, sí, este fue iniciado en tal fecha, recibió tal grado y Mm. tal grado. Ok, sí, sí, no, bueno, está bien. Y me entiende, hay una burocracia, no es todo estrictamente oral porque en un mundo tan modernizado, o Ujú. sea, cuando no había correspondencia más que el correo aéreo, o sea, el correo de escribir cartas, ya había una comunicación formal entre logias, porque siempre existió, porque el propósito del establecimiento de la Gran Logia de Inglaterra en 1717 fue precisamente ese, el ordenar el trabajo de las logias para que todas las logias tuvieran un orden, un propósito y un significado. ¿Sí? Y hace 200 años, ¿qué diferencia tiene la masonería con la actual? Que vos pudieras eh, identificar así aspectos claves que a simple vista has logrado ver. Pues hoy es mucho más democrática que hace 200 años. Eso sí te puedo decir. Hace 200 años estamos 2021, 1921, 1825. ¿Ah? En 1825 se estaban iniciando Dionisio de Herrera. Era muy elitista.
Ujú. Era terriblemente elitista, que se sigue manteniendo el prejuicio de que es una organización elitista. En aquellos días era reservada a hombres ilustrados y poderosos en círculos políticos. Por eso ves que la mayoría de los libertadores de América Latina eran masones, políticos, militares, personas ilustradas. Hoy se ha democratizado, y siempre la masonería está buscando renovarse en la sociedad seglar que vivimos. Sin embargo, lo que nunca va a cambiar es el apego a la discreción y a mantener los rituales tal y como son, porque el aspecto ritual de la orden se tiene que conservar porque eso está en nuestras constituciones, por decirlo así. Sin Y embargo, es fíjate mucho que, más abierta. ajá, y es bastante curioso por el hecho, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que hacen no sé si juramento o un ritual de discreción todos los masones. Sí, en Y, En los Simpsons, cuando Homero se inicia en los magios, no sé si has visto ese episodio de los Simpsons, el juramento que hace Homero en los magios, ajá, por ahí va. por ahí va, que vayan a ver el Por eso te digo, episodio. no hay secreto. Sí, Y pero sí, hacemos un juramento. ajá, te lo Pero menciono así como, porque existen algunas cosas que no puedes contar, sí, ¿verdad? pero a ver, hacemos un juramento, sí, pero cuando te nombran en un cargo de lo que sea, te hacen el presidente del patronato de tu barrio, vos Ujú. tenés que jurar. Te hacen presidente de la república, vos tenés que jurar. Te hacen ir a Junta testificar directiva ante un de, juzgado, vos tenés que ajá, jurar. El juramento en este contexto es es de algo, es una discreción. promesa, Ajá. ¿sí? Es una promesa por la cual yo no tengo tiempo para conocerte, pero esa promesa, porque me estás dando tu palabra de hombre libre, de que yo puedo confiar en vos. Ujú. Y lo tomamos muy en serio. Porque se supone que son discretos y no secretos. Es Ajá, un, es cierto, entonces. sí, hay discreción. O sea, ¿por qué somos discretos? O sea, ¿por qué no es un secreto? Porque todo lo que tiene que ver con la orden lo vas a encontrar en el Internet. Absolutamente todo. Ujú. No lo vas a encontrar en orden, no lo vas a encontrar tal como es, no vas a encontrar la palabra exacta ni el movimiento específico, pero todo está en el Internet. Pero ¿Sí? qué tan cierto es que como yo no estoy formado desde el inicio en el tema de la masonería, probablemente encuentre un capítulo o una lectura del grado 32, pero no lo voy a entender porque no estoy dentro. Probablemente lo voy a leer, pero no lo voy a interpretar como debería de interpretarlo. No lo Entonces, vas a disfrutar. pero tampoco lo voy a hacer como debería hacer, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí, no lo vas, es como que, vaya, vos vas a la escuela y ¿qué es lo primero que te enseñan de matemática en la escuela? Te enseñan a escribir los números, Ujú, que parece un gansito. Primero te enseñan los números, después te enseñan que uno más uno es dos. Después en segundo grado te enseñan a sumar. Bueno, no sé en qué grado te enseñan ahora en sumar, pero ujú. me vas entendiendo, cuando ya estás Lleva un en onceavo proceso. grado, ya estás Ujú, haciendo ecuaciones y cosas. Lo mismo ujú. es esto, es una sucesión de grados en donde el anterior explica el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Al mismo tiempo, no solo es una sucesión de grados, es una sucesión de comprensión. A vos te pueden dar los 33 grados de la masonería escocesa de la noche a la mañana y no vas a entender nada. Porque la masonería no solo es su discreción, es también lo que vos puedes asimilar y transformarlo en tu actuar diario. Por Ujú. eso es que es una serie de grados y uno va creciendo a través de los años con ella. Vendría siendo como una escuela donde cada grado Exactamente, significa un conocimiento alcanzado que te va exactamente. formando y Es que la masonería es una escuela de moral y virtud, ujú, utilizando la filosofía como el medio más adecuado para comprenderlo, porque la filosofía es al igual que es universal, y sobre ¿sí? alguna historia poco conocida de algún masón
que merezca ser contada. ¿Tú tienes alguna? Fíjate que hay un masón, fue presidente de Argentina. Que la verdad que no me gusta mucho hablar de mis hermanos porque eso es adulación, pero han habido masones muy buenos. Y uno de ellos fue Domingo Faustino Sarmiento. Él fue Ujú. presidente de Argentina y fue gran maestre de la logia, de la Gran Logia de Chile. Y él era de formación, era pedagogo, es de mi gente, es en la educación. Y vino a hacer bastantes modificaciones a lo que es el sistema escolástico en Argentina. Le valió que lo exilaran eventualmente, o sea, lo exilaron a Chile porque en aquellos días terminabas tu periodo presidencial y te mandaban a la porra porque caía el de tu posición y o era encierro, destierro o entierro, entonces mejor te ibas. Y han habido muchísimos, por ejemplo, te mencionaba el mismísimo Audie Murphy, que fue el soldado más condecorado, Giuseppe Garibaldi, por ejemplo, un militar italiano, que el único portaaviones que tuvo Italia era el Giuseppe Garibaldi, que fue iniciado en Uruguay, por cierto, Giuseppe Garibaldi. Y así, hay tantos hermanos, te puedo decir, por ejemplo, hermanos aquí en Honduras, por ejemplo, mi suegro es de las personas que más admiro en este mundo, porque más que mi suegro ha sido mi papá. Entonces lo admiro mucho y bueno, tantas personas. Y esos podrían ser algunos de los aportes culturales o científicos que han hecho los masones a la humanidad. ¿O existen más? Pues, ¿cómo te digo? Por ejemplo, Volta, el este de electricidad y el que le dio ay, ¿cómo se dice esto en español? El que le dio la nomenclatura a los voltios que tenemos en Ujú, los aparatos era masón. Franklin con el pararrayos. Sin embargo, creo que de las más grandes aportes de la masonería a la igualdad es la filosofía. Son estas ideas ujú, precisamente de la ilustración que impulsa el laicismo, la Iglesia Católica te va a decir que el peor pecado de la masonería es la promoción del laicismo, pero personalmente creo de que el laicismo es muy importante porque si separas la fe de la enseñanza, podés construir un mundo con menos prejuicios. Y eso es lo que los masones siempre hemos venido buscando, tener menos prejuicios. pero entonces, ¿existe algún punto donde dividen o separan que la religión del conocimiento o de la filosofía? Es que no pueden estar separadas porque las tres van de la mano. Sin embargo, no podés, vaya, va a sonar un poquito controversial lo que te voy a decir. Ujú, Si en este momento desapareciera toda la religión del mundo, todo conocimiento religioso como lo conocemos actualmente, mañana aparecerían nuevas religiones con conceptos distintos, ujú, aparecerían nuevas. La diferencia de la religión con la ciencia es que aunque la ciencia desapareciera hoy, cuando redescubramos la ciencia va a ser exactamente igual. La gravedad va a ser la misma, la electricidad va a ser la misma, el movimiento de los astros va a ser el mismo. ¿Me entendés? Entonces, la ciencia es exacta. ujú, La religión es subjetiva. La religión es dada al sentimiento particular y a la interpretación a través de los siglos. ¿Sí? La ciencia no, la ciencia siempre es lo que es porque se puede verificar. Sin embargo, ambas van de la mano, porque si no tenés esperanza en lo que estás haciendo, de nada sirve que estés encontrando los más grandes inventos. Los científicos, y esto es un prejuicio muy grande que existe, no alrededor de la masonería, sino que alrededor de la ciencia, es de que se achaca a los científicos como ateos. Y los ujú. científicos no son ateos. Simplemente no creen en las instituciones religiosas, porque las instituciones religiosas están amparadas por el hombre. ¿O Y será el porque hombre, algunos de los científicos más renombrados se han considerado ateos? Tal vez, como es el caso de Stephen Hawking. Stephen Hawking es un caso bien particular, pero mira, por ejemplo, Newton,
que ujú, debemos las leyes de la termodinámica y los cimientos de la física moderna a Newton, Newton estaba tan metido en la religión que el brother andaba tratando de encontrar pasajes místicos y secretos adentro de la Biblia. Y Hawking, puchica, que me hubiese gustado hablar con Hawking alguna vez, aunque me hubiera pegado una gran enchivolada hablando con él. Pero Stephen Hawking, por ejemplo, es de las mentes más brillantes que existieron y que van a existir. Su teoría, ujú, bueno, no era solo de él, pero su teoría de los hoyos negros vino a revolucionar la física, vino a trastabilar la física einsteiniana y también la física newtoniana. Y creo que más allá de que si el hombre decía que era ateo o no, porque todo mundo tiene derecho a su opinión, y aunque esté muy equivocado, como, bueno, brother, estás equivocado, pero sigamos siendo amigos, ujú, su aporte a la humanidad no puede mancillarse en función de su opinión particular, porque de nuevo, la ciencia sigue siendo ciencia. Y mi opinión sobre la religión va a ser siempre una opinión, pero la ciencia no, porque la ciencia podemos no estar de acuerdo, pero el sol va a seguir saliendo mañana. ¿Me entendés? ujú. Sí, sí. Y siempre continuando con los personajes famosos que se dicen, existieron algunos que pensaban o que decían ser masones, pero en realidad no lo fueron, de los que vos conoces o Miles, supiste. Miles. millones, millones de personas eh, cuando estudiaba todavía en la universidad, yo me inicié en el 2005 siendo todavía estudiante universitario Sí. y, y llegué al grado de maestro siendo estudiante todavía. Y la gente se me acercaba y me decía, no, yo soy masón. Ah, de veras, les decía yo, contame cómo es. No, mira, es que, cabrón, Y ellos no sabían que vos sí estabas dentro. ¿no? Y por ejemplo, alguien, a casos famosos, por ejemplo, a Hitler se le achaca de que Ujú, era masón. No, sí. Hitler estaba totalmente en contra de la masonería. Un caso muy particular es Napoleón. Napoleón Bonaparte, el general francés, tristemente célebre por muchas cosas, sobre todo con la película que le hicieron hace algunos años en que lo describen realmente mal a Napoleón, lo describen casi como un energúmeno. Se aducía de que era masón, pero no hay realmente récords, ni realmente una opinión seria que promueva su relación con la orden. Pero existen figuras hoy en día, figuras públicas activas en logias que no lo reconocen públicamente. ¿Cómo así? Que existen personas que figuran como con algún cargo político o qué sé yo, o que son reconocidas a nivel mundial, que son masones, pero que no lo reconocen públicamente. Oh, sí. Pero ¿por qué Es que razón es criterio personal. personal? Es de nuevo, la masonería es para cada quien lo que tiene que ser para esa persona, ¿sí? Eh, a mí no me molesta declarar que soy masón porque a mí me gusta ser famoso. Yo declaro Ujú, públicamente que soy masón, en mi chumpa de mi motocicleta ando mi pin de masón, ando mi anillo de maestro masón. En internet se sabe claramente que soy masón desde hace muchísimos años. Sin embargo, hay hermanos que tienen cualquier cantidad de años, cualquier cantidad de grados y no usan ninguna de la parafernalia que utilizamos porque simplemente no les interesa. Para ellos es un camino más al interior. Sí, para no, no todos es un tiene que camino ver, más al... no tendría que ver con el tema de la discriminación social, que por el hecho de ser masón probablemente sean mal vistos por personas que ignoran lo que significa para ustedes ser masón. Quizás dentro de ámbitos políticos, sí, Ujú, porque como te digo, hay tantísimo prejuicio y los enemigos políticos van a utilizar cualquier cosa que la gente no comprenda bien para ujú. utilizarlo como una herramienta de descrédito de estructuras políticas. Entonces me imagino que puede ir por ahí o simplemente porque no les interesa. Ahora, que también es muy chistoso que la gente viene y dice, es que todos los presidentes de Honduras han sido masones.
No todos. El último presidente masón que tuvimos fue Julio Lozano Díaz en 1957, si no me equivoco. Y desde entonces muy pocos políticos se acercan a la orden porque no necesariamente van a encontrar lo que buscan en la orden, ¿sí? Ujú. Entonces puede ¿Y, que por ahí vaya. y qué tan cierto es que si yo soy masón, como por poner un ejemplo, y me encuentro en otro país y necesito alguna ayuda de cualquier índole, Eso es cierto. eh, otros hermanos masones de otra logia en otros países me ayudan, Sí. ¿es cierto? Eso es ¿Has totalmente vivido cierto. tú alguna experiencia similar? Fíjate que en una situación de emergencia no, pero visitando otros países me han recibido con mucha... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando aquí? Me reciben como que si me estuvieran recibiendo en mi logia, Ah, ¿sí? ok. Nunca he tenido una emergencia, he conocido testimonios de hermanos que han tenido emergencias en carreteras, en ciudades, en aeropuertos, por ejemplo, que han hecho los signos adecuados para reconocerse y dicen, no, mira, tengo un problema, me tienen aquí parado en migración, Pero yo no sé qué hacer. estos signos adecuados que tú mencionas es como un distintivo que para identificarte Ujú, como masón. ajá, exactamente así. Sí, porque, pero es algo que ustedes llevan puesto o algo, alguna seña que ustedes hacen. Son las dos, Ah, son ok, las ok. dos, ¿sí? Entonces, creo que por ejemplo, una cosa que muchos masones hacen, por ejemplo, cuando viajan en el tope de su, ¿cómo se llama este asunto? Con el que uno va en el tope de la maleta, Ujú. encima de toda la ropa, ponen su mandil, que es Ah, el mandil que se usa en logia. Se pone, entonces cuando te abren la maleta, ¡ring! Miran el mandil y pueda que el agente de migración sea parte de la orden y dice, ah, este es de los nuestros. ¿qué pasa? Entonces son detallitos. No pase, pero dice, ah, bueno, como en los Sí, es que tenés que ver ese episodio de Los Simpsons, de los magios. Buscarlo en YouTube, ahí está. sí. Te vas a reír porque muestra todos los prejuicios que hay acerca de la orden, pero desde una luz muy, muy, muy cómica. Sí, lo voy a buscar, pero sí, es sumamente interesante esta parte que desconocía totalmente lo de los distintivos, cómo mostrarlos públicamente y demás, pero ¿a ti qué te motivó a entrar en la masonería? Wow. ¿Qué me motivó a mí a entrar a los magios? Fíjate que tenía 24 años, estaba a punto de cumplir 25 años. Hace una semana cumplí 20 años de ser miembro de la orden. Hace 20 años. Hace 20 años, estaba chiquito, tenía 25 años, 24, casi 25. Había intentado entrar años antes, pero creo que estaba muy chiquito y me dijeron, literalmente me dijeron, regresa, regresa en unos años. Pero toqué las puertas adecuadas y necesitaba encontrarme a mí mismo, necesitaba encontrar un lugar en donde pudiera sentirme aceptado, porque a través del tiempo, y tal vez no se note, a través del tiempo yo siempre me había sentido como bien marginado, socialmente marginado por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, Yo soy un tipo raro, ¿me entendés? O sea, tal vez no se me nota tanto, pero sí se me nota. Y me llamaba la atención, como a todos nos llama la atención la curiosidad, la escuadra y el compás, ¿y qué es lo que se esconde? ¿Qué es el secreto? ¿De qué se trata todo esto? Entré, me fascinó, me dejó de gustar por algunos años, me retiré en orden por algunos años y regresé. Después regresé después de ver el mundo, después de entender el mundo, después de vivir eh, después de vivir la masonería desde fuera, después de ver Ujú. la crisis del mundo, después de ver el sufrimiento, después de ver el egoísmo, después de ver
nuestra incapacidad de actuar ante los problemas más sencillos, eso me motivó a regresar, que eso fue como en el año 2010 y algo, porque sí me retiré como 3 4 años, que no trabajé en logia, porque no me sentía motivado en ese momento. Pero ¿qué grado tenés actualmente? ¿Eso se puede decir o no se puede decir? Pues soy maestro masón. Y en la página, curiosamente en la página de Wikipedia está mi grado formal. No sé por qué, Ah, pero entonces ahí está. lo puedes decir. Sí, pero no, qué hueva. O sea, soy maestro masón, ya lo demás es ser presuntuoso, ¿sí? Ujú. Soy un Y, cantero, y un hombre libre. sobre la iniciación tuya, eh, ¿qué sentiste en ese momento, hace 20 años? Mira, sigue siendo una de las noches más bonitas de toda mi vida. Eso fue un jueves 5 de mayo. Todavía recuerdo el olor, todavía recuerdo la voz de quien me iba guiando. eh, o sea, recuerdo no ver nada, recuerdo tener mi oído súper aguzado para estar tratando de entender qué es lo que estaba pasando a pesar de que tenía los ojos vendados. Eh, Me sentí muy orgulloso ya cuando regresé a mi casa Ujú, porque sabía de que estaba entrando en el camino de pertenecer a algo más grande que mí mismo, a pertenecer a algo que había existido por siglos, a pertenecer a algo que estaba en todo el mundo. Y al día de hoy estoy muy orgulloso de ser masón. Es de las cosas que más felicidad me dan. Yo estoy esperando que sea jueves todas las semanas para ir a mi logia. Porque me todos los gusta jueves. estar con mis hermanos y nosotros trabajamos los jueves. Me gusta estar con mis hermanos, me gusta reírme con ellos, me gusta estar reparando cosas en el taller, me gusta, eh, decirlo coloquialmente, me gusta estar jodiendo con ellos. Ya después, cuando subimos al templo y hacemos nuestra ceremonia solemne y simbólica, hay una energía, porque esto es cierto. Y Ujú. la dice, uy, es magia, va a decir la gente. No, pero hay una energía que los masones llamamos el egregor, y este egregor surge de la energía que vos estás entregando al acto solemne. Y salís revitalizado de logia. Salís con ganas de seguir enfrentando un mundo injusto que intenta quitarnos la esperanza. Entonces todos los jueves es como, como que vas a que te recarguen las pilas para seguir intentándolo en un mundo que no nos quiere. Y Y fíjate que eso es lo bonito. inclusive este ritual de iniciación, Ujú. fíjate que no me preguntes por qué, pero yo presencié uno, fíjate, y lo vi. Ok. Y tengo entendido que es bien secreto, se podría decir, pero me imagino que en algunos libros, en algunos documentos podrían leerse. Pero, ¿verdad que así como esa iniciación, en el caso tuyo, tú no puedes explicar públicamente eh, en qué consistió cada uno de los elementos que estaban ahí presentes? No, eso no. No se puede, ¿verdad? No, eso es parte ya del ritual y el ritual no. El ritual es para nosotros, no es para Y, y, ustedes. y me imagino que me imagino que todo esto que tú comentas, pues ha sido un cambio en la forma de ver la vida desde que empezaste a ser masón y te ha ido formando, fortaleciendo, se podría decir, te ha ido ayudando en algunos aspectos de tu vida, como ser el caso que decías que para mucha gente tal vez no eras como, no sé si se puede decir bien aceptado o que tú mismo decías que te miraban como raro. Fíjate que te cambia la vida porque me di cuenta de que ser raro no era el problema. Ujú. El problema era no aceptarme por ser raro. Porque en logia conocí otro montón de hermanos que vos lo ves y son raros, man. Pero son grandes personas. Ajá. Y me enseñó también a no tener miedo a hablar en público. Ah, ok. Uf, porque ahí tenés que hablar, tenés que expresar lo que estás aprendiendo. Y me ayudó muchísimo
a lograr elocuencia y a lograr tolerancia. Y la elocuencia, te lo digo, la elocuencia es algo que a mí me da de comer porque es lo Ujú. que uso en mis clases, es lo que uso cuando tengo que convencer, por ejemplo, a un cliente o al gobierno en que una cosa está mal hecha o está bien hecha. Entonces, sí te sirven y eso es parte de las enseñanzas de la orden. Claro, no son puramente las enseñanzas de la orden, pero si estás practicando algo constantemente, se te queda. Y me imagino que esto forma parte de de las experiencias vividas dentro de la logia que marcó un antes y un después en vos. ¿O tenés algo, tenés otra que contar? Una de las experiencias. Mm, un antes y un después. Fíjate que sí, la solidaridad. Ujú, La solidaridad que tenemos, por ejemplo, un hermano dice, puchica, mira, hermano, estoy pasando por un mal momento. Todo el mundo se activa. Todo el mundo se activa. O vos podés mandar en el chat un mensaje a la 1 de la mañana. Puchica, hermanos, miren de que el carro me explotó. ¿Alguien me puede dar jalón a mi casa? Sí, brother, ¿dónde estás? Yo voy por vos. Hay una solidaridad muy fraternal ujú. porque al final del día somos hermanos. A vos te llama tu hermano a las 3 de la mañana y te dice, brother, embarré el carro en un árbol, ven y ayúdame, se te ayuda. Entonces, un antes y un después, la logia es un microcosmos, la logia es un universo de personas. Por eso es que le gusta tanto a la gente que hace negocios, porque en la logia hay todas las personalidades, todos los rubros económicos y políticos. Y te puedes hacer una buena idea de la humanidad Ujú. viendo la logia. Puedes ver a dónde está el egoísmo, puedes ver dónde está la bondad, puedes ver dónde está todas esas cualidades, tanto negativas como positivas de los seres humanos y puedes decir, me gusta esto, no me gusta esto. Yo quiero ser como mi hermano, pero quiero evitar ser como este hermano. Y eso te sirve como ejemplo para ir dándole a la piedra bruta de tu vida para construir un monumento hermoso, una escultura perfecta que se llame tu gran obra, que es tu vida. Y con Entonces el ese paso es el del antes y el tiempo, después. sí, con el paso del tiempo, tú también vas desechando o aceptando algunas cosas que te forman como profesional o como persona. Pero en este caso, hablando siempre de las lecciones personales, ¿has aprendido algunas que no pudieras haber aprendido si no estabas dentro de la orden El silencio, del la silencio? importancia del silencio, Quedarse callado. la importancia de quedarse callado. Me cuesta un montón, pero Lo has estado practicando, fortaleciendo. la capacidad de quedarte callado cuando ves algo y tratar de resolverlo sin hacer bulla y Ujú, también ¿cómo te digo? El valor del rito como un lenguaje del alma, es lo que te hablaba del egregor hace un rato. ujú, Esos espacios para detenernos, reflexionar y estar en esa comunidad que no tiene imposiciones para construir un cambio social. Eso, ujú. esas son cosas que no las he podido encontrar en ninguna otra institución. Y ahora que Entonces, sos masón oficialmente, bueno, hace 20 años, tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿cómo lo toman? pues mi familia no lo tomó muy bien hace 20 años, Ujú, porque mi familia es muy católica. Entonces me dijeron, ay, no, te van a excomulgar. Y yo como, "Pf, la verdad no me importa, porque la Iglesia Católica y yo no nos llevamos muy bien, ujú. para nada bien. Entonces, en parte hacerme masón fue esa decisión que necesitaba para terminar de disociarme con la Iglesia Católica. Pero No existen muchos practico. masones que son católicos. Oh, sí, muchísimos. Y qué bueno por ellos. Y hay muchos masones. Tenemos en una de las logias que participo, tenemos un hermano que es musulmán, tenemos un hermano que es hebreo, tenemos hermanos que son mormones, tenemos hermanos que son católicos, tenemos hermanos que son evangélicos y tenemos hermanos como yo, que simple somos deístas. Creemos en Dios, pero sin un No intermediario. pertenecen a una religión. Ujú.
No hay un intermediario entre nosotros y Dios. Entonces, mi familia no lo tomó bien, mala suerte para ellos. Sin embargo, quien después fue, que ahora es mi esposa, no tuvo ningún problema porque su papá es masón, sus abuelos son masones, sus tíos son masones, entonces viene de una tradición masónica de varias generaciones. Por lo tanto, en mi familia no hay ningún problema. Más bien ya saben que cuando es jueves, 3 de la tarde, yo Pero voy sobre directo para la lo, logia. pero lo más difícil de ser masón en lo cotidiano para ti, ¿qué es? Ah, es difícil, fíjate, porque, por ejemplo, tenemos que vivir con el prejuicio de que somos masones. Y por un lado está el prejuicio de que somos satanistas. Ujú, Y por otro lado está el prejuicio de que si somos masones, ¿por qué no somos perfectos? ujú. Entonces, es vivir con eso. Y personalmente, fuera del templo es mantener esa templanza, esa prudencia, el silencio ante la calumnia y particularmente el esfuerzo por no juzgar. Porque todas esas son enseñanzas que nos da la logia. La templancia, la prudencia, no juzgar y el silencio. Y cuando empezábamos Entonces, el podcast, hablábamos ujú. de qué cambios podrían haber en la masonería con el paso del tiempo, pero sobre los desafíos que enfrenta hoy la masonería para mantenerse vigente, ¿cuáles podría mencionar? Fíjate que la masonería en el siglo XIX fue grande, fue fuerte, fue fuertísima. Y podrá parecer chistoso lo que te voy a decir, pero es que los varones no teníamos muchas cosas en que divertirnos. Por lo tanto, una logia podía ser algo entretenido durante las noches. Pero con el advenimiento de la posmodernidad y las sociedades aceleradas, am, se ha perdido. Si te fijas, no habemos, creo que con suerte, habemos unos 300 masones en Honduras distribuidos en 12 logias en todo el país. Ujú, ¿Y qué pasa? Hay un desencanto bien grande con las instituciones y es una de las características de la posmodernidad, precisamente esa falta de creencia en un pensamiento unificador de la sociedad. El pensamiento conspiranoico, el aumento de los prejuicios, una desinformación tremenda que hay afuera y una carencia de renovación generacional. Em, ya no se inicia tanta gente joven como antes. ujú. Pero Antes, por ejemplo, tú crees que se ujú, deba a que los jóvenes tal vez no son bien vistos para poder entrar en una edad temprana, como fue el caso tuyo, que hace 20 años te dijeron que regresara? es una posibilidad, sin embargo, eso es algo en donde los masones como tal tenemos que adoptar. Es que un símbolo es un símbolo, Ujú, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer los masones es dar nuevos lenguajes sin perder esa profundidad simbólica, porque el símbolo va a continuar siendo lo que es. Lo que tenemos que encontrar es la manera de acercar a la juventud a este simbolismo de un mundo compartido para todos, a un mundo en donde podamos seguir construyendo esperanza, que es lo que muchas veces falla, porque, hombre, yo soy generación X. Ahorita ya están la generación, los Zetas ya empiezan a tener 20, 21 años. Ya los Zetas, la generación Z, muy pronto va a estar en edad y creo que ya están en edad de entrar en logia. Pero ujú. si nosotros como orden no nos acercamos apropiadamente a ellos, no van a entender de qué se trata, no van a entender cuál es el propósito, no van a ver cuál es el asunto hasta más adelante que cumplen 30, 35 años y la misma madurez les hace caer en la necesidad de pertenencia, pero en eso perdimos 15 años que pudimos formar en virtud y en moral a estas personas. Entonces es cuestión de encontrar nuevos lenguajes. Y también que buscar la forma de cómo los jóvenes puedan valorar estar en esta orden. Pero
es cierto que tenés que tener como que un padrino o un tío, yo qué sé, alguien que esté ya dentro de la orden para poder pertenecer. Porque como tú decías, no es a todos que se van a invitar para que pertenezcan. Sí y no. Ujú, Tener un padrino que es alguien que te conoce y da fe por vos y te dice, no, este man es bueno, ujú. se sabe amarrar los zapatos. Eh, ayuda porque te acelera el proceso, pero muchísimas personas han tocado la puerta de la logia Igualdad que han llegado de su libre y espontánea voluntad. Dicen, no, yo quiero iniciarme y, bien, no, venite todos los jueves. Y están visitando la logia como aspirantes por una cantidad indeterminada de tiempo, al punto que lo logramos conocer, sabemos dónde trabaja, sabemos qué hace, sabemos cómo se comporta dentro y fuera en sociedad, y decimos como, ok, creemos que es un buen elemento. ¿Y tú que das Entonces, clases, en algún momento has tenido que romper prejuicios, estereotipos al hablar de masonería? No solo en las clases, sino también en algún grupo social, en TikTok, en en TikTok, TikTok, muchas veces cuando hago en vivo. Cuando hago videos, sí, es que, ya, pero a veces pienso que estar alegando con gente en TikTok es como dice aquella canción, estarle tirando perlas a los cerdos, porque Ajá. yo no voy a convencer a alguien que está convencido de que algo es como es. Y por Ujú. mucho que yo quiera llevármela, por no, mira, tratar de entender si la persona está cerrada en que algo es, no voy a perder el tiempo. Entonces sí toca. De nuevo, uno tiene que saber cuáles son las batallas que tiene que luchar porque de nada sirve de gastarte en algo que no vas a ganar porque simplemente no vas a ganarlo. Exacto. Entonces, más bien mis estudiantes me han dicho, profesor, y yo quiero pertenecer a... Y como, no, O sea que ya saben, no, sí, sí. interesante. Pero hay otra pregunta, bueno, más que pregunta, es como controversia, se podría decir, y es el tema de la participación de la mujer en la masonería. Yo he visto algunas fotografías de americanos y de otros países donde las mujeres ya juegan un rol dentro de una logia, pero en este caso, ¿qué opinas acerca de estos roles de la mujer dentro de la masonería? Es una pregunta que me hacen mucho en TikTok las mujeres y Ujú, si no está dentro de la orden, es difícil entender por qué no pertenecen. La masonería en el mundo se divide en masonería regular, que es la ujú, reconocida por la Gran Logia de Inglaterra, y la masonería irregular, que no está reconocida por la Gran Logia de Inglaterra. Si bien existen logias femeninas y logias mixtas, estas pertenecen a la masonería irregular. ¿Ok? Y ujú, la masonería regular y la irregular no se llevan, no pueden participar juntos de actividades. Honduras practica la masonería regular porque nuestra gran logia está reconocida formalmente por la Gran Logia de Inglaterra. Entonces, algunos lo consideran una deuda histórica. Sin embargo, dentro de la masonería regular, las mujeres no están olvidadas. Las mujeres son parte de nuestros trabajos porque las esposas de los hermanos pueden formar parte de un grupo paramasónico que es una organización filantrópica llamada las Hijas de la Acacia, que se ujú. dedican también a la filantropía. Y también están las Hijas de la Estrella de Oriente, que también es una organización paramasónica. Y también hay es la Orden de Molay, que es una organización paramasónica que es como un semillero para futuros masones. Entonces, definitivamente dentro de la masonería regular no es posible el trabajo de mujeres dentro de nuestros trabajos, valga la redundancia, pero no es que están fuera. Más bien se reconoce el aporte de las mujeres porque, hombre, las mujeres siempre le dan un toque bonito a todo, que los hombres jamás se lo podríamos dar por la manera en que nuestro cerebro está configurado. Y tal vez es una forma, una estructura que se ha venido desde siglos, ¿verdad? La forma en cómo solamente los hombres participaban y demás, pero todo... Estoy casi seguro de que Ujú, eso viene
desde los gremios de canteros operativos medievales, Ujú, porque había una división bien clara del trabajo en aquel entonces, y aún en la ilustración, por mucho de libertad, igualdad y fraternidad que hablábamos, el concepto era masculino, ¿sí? ujú. Entonces sí, estoy seguro que viene por ahí. Igual el caso de la Biblia y demás libros que fueron escritos haciendo referencia solo al hombre y esas cosas que con el paso del tiempo probablemente uno en la actualidad empieza a indagar y a decir, tiene que ver mucho con el patriarcado y demás cosas, pero, Sí. pero ahora siempre con el tema digital. Sabemos que hay muchas personas en el mundo que, al igual que tú, empiezan a difundir la información que, aunque sea pública, para mucha gente todavía sigue siendo como un misterio, pero en el equilibrio que se tiene que tener entre la discreción masónica y el mundo digital, eh, ¿qué tan difícil es para ti hacer esto, mantener este equilibrio? Fíjate que las redes sociales invitan a dos cosas. Invitan Ujú, al ego e invitan a la inmediatez. ujú, Y estas son dos fuerzas contrarias al trabajo silencioso y simbólico. Porque el ego es como, yo tengo todos los grados. ujú, Y la inmediatez de no tener la paciencia de tratar de comprender qué es la cuestión, ¿sí? Se puede comunicar sin exhibirse, como lo estamos haciendo en este momento, ujú. pero requiere de una ética muy bien reflexionada, porque caer, por ejemplo, caer en una trampa en una entrevista es bien fácil si uno no está bien sereno. Ujú. O querer tener preponderancia ante una pregunta que te hagan también es bien fácil porque somos humanos. Entonces, una ética muy bien reflexionada acerca de qué es lo que se quiere transmitir y qué es lo que se quiere dar a conocer. Sí, porque existen las personas que para buscar controversia te pueden hacer caer en alguna respuesta dirigida o de alguna forma hacerte quedar mal, pero si tú das una opinión que tal vez para los demás hermanos masones está mal, existe la forma de que te destituyan o que te saquen de la logia o no. Si decís algo que no tenías que haber dicho, es probable que te llamen la atención un poco fuerte, Ajá. porque estás planchando y no puedes ir por la vida planchando. Entonces seguramente te van a decir, no estés hablando en el podcast de ONAM porque vos lo tonteras vas a decir. Pero nunca te ha Entonces, pasado. al día de hoy no, fíjate, porque no sé, no estoy revelando nada. Sí, pero Porque, sí, anteriormente. sí, sí, fíjate que tampoco, porque aun cuando era aprendiz, allá por el año 2005 no, sí, 2005 2006 el primer sitio web que tuvo la masonería en Honduras fue un sitio web que hice. Que tú lo Y que hiciste. creo que todavía está montado en algún lado ese sitio web. Y siempre, de toda mi carrera masónica, siempre ha estado muy cerca de los aspectos digitales porque me ha gustado mucho la comunicación digital a través del tiempo. Me acuerdo que no era un sitio web como tal, era un blog. Ujú. Entonces, de cipote me gustaba bloguear y bueno, entonces no me ha pasado. eh, no sé, no sé qué va a pasar mañana. Sí, y es bien difícil en ese caso saber qué es lo que vas a contestar en momentos que tal vez no estás preparado y demás. Pero Te durante, haces el loco y sí, contestas cualquier otra cosa. Es que tiene mucho que ver y esto sí te lo enseña, si esto sí te lo enseña la masonería, cómo responder ante presión, cómo ujú, desviar una pregunta malintencionada. Y también tiene mucho que ver con, de nuevo, las inteligencias múltiples de cada persona. sí. Y sobre el legado que tú has dejado o que quisieras dejar, ¿cuál sería? Durante todos estos 20 años de ser masón, Wow. Pregúntame como en unos 25 años más, pues, pero te qué falta. sé yo, quiero que me gustaría que todos los aprendices que lleguen al templo no vean el templo como un edificio muerto, sino como un espacio vivo y que sientan la orden como no como una liturgia vacía, sino como un espacio de crecimiento, porque de nuevo, para todos la masonería no es lo que es para mí. Ujú,
pero todos podemos encontrar algo que nos transforma y nos hace hombres mejores. Y si encontrás en la masonería algo que te hace dejar uno de tus vicios fundamentales como humano, menciona el vicio que vos querás, ya eso es ganancia y ya la masonería hizo algo grande en vos. Sí. O que tal vez tus hijos te recuerden como parte de la logia o parte de la masonería, o inclusive las mismas personas que están entrando puedan reconocer y saber el legado que tú dejaste o de alguna forma la enseñanza que le dejaste a otras personas. Sí, siempre y cuando no se convierta en adulación, Ujú. porque no necesito, ay, ahí viene Daniel, mae, uy, no, no me hace falta. Y Yo ya, sé quién soy, antes no sabía quién era, ujú, ahora ya sé quién soy y como sé quién soy me basta, ¿me entendés? sí. Bueno, y como ya vamos finalizando esta entrevista, este podcast, ya para finalizar, pues me gustaría saber qué le dirías a alguien que siente curiosidad por la masonería, pero que le da miedo acercarse. Tal vez al inicio del podcast lo pudiste mencionar, o existe alguna forma de cómo ellos puedan formar parte y en breve, pues podrías identificar la forma de cómo más personas pudieran unirse a la masonería. Fíjate que si sentís el llamado hacia la orden, escuchá ese llamado con respeto Ujú, y que toquen la puerta del templo con una mente muy abierta, ¿eh? No hay promesas de secretos, no hay promesas de poder, sino un camino personal y ujú. colectivo hacia la mejora constante de la sociedad y de la humanidad. Si eso es lo que vos buscas para vos y la sociedad y la humanidad, la masonería es para vos. Si no, seguíle dando tiempo, seguí, como quien dice, mesurando y eventualmente la respuesta va a llegar. ¿Sí? Excelente. Pues no me queda más que agradecerte, Daniel, por el tiempo, porque tuviste la disposición y el interés de poder participar en este podcast, igual a las personas que se conectaron en YouTube. Darle las gracias por haberme acompañado en esta conversación. Y si Se esta conectó mucha gente. historia, pues bueno, aquí están varios comentando, me imagino que son parte de tu logia. Está Luis Obvio. Bustillo, Ah, sí. Nelson También. Fletes, Fernando Interiano, que También. te escribió las siglas TAF con tres puntitos que mencionabas. Los secretos. Dice Fernando Interiano que siempre hay algo de resistencia, pero son tolerantes, que era lo que mencionaba. También dice, soy Juse, dice, mi abuelo fue por años Rosacruz. Ah, qué interesante. La Rosacruz es otra orden mística que trabaja aquí en Tegucigalpa. Ah, en serio. Ujú. Sí, Pues lo vamos a qué nice. contactar para que podamos aprender un poco de esta. Fíjate que sí, a mí me gustaría también aprender un poco más acerca de los Rosacruz. Ellos trabajan en la colonia Modelo, ahí queda sus instalaciones. Ah, interesante, Ujú. no sabía. Y Bueno, Walter Roberto dice, saludos hermano. Wilton Salinas dice, salud, está fuerza Wilton. y unión, querido hermano. Güey, qué Todos pinta. los de la logia. ¿Cómo se Todos llama los de la tu Logia Igualdad. La Logia Igualdad, logia la, Igualdad? la centenaria y muy respetable Logia Simbólica Igualdad número 1. Tenemos 114 años de existir. Fundada el 114. 28 de abril de 1911. Imagínate. 114 años. 114 años, la logia más arrecha de Honduras. Pues Pues no, no me queda más que agradecerte, Daniel, y pues invitar a todas las personas. Muy pronto vamos a tener otros episodios con otros miembros de la logia, de la masonería, de logias de otros países, donde vamos a seguir descubriendo principios, evidencias y reflexiones dentro de todo este mundo. Nada más invitarlos a que suscriban, a darle like, a que compartan, y pues nos vamos a escuchar en el próximo capítulo. Y esto fue One Podcast, donde grandes historias comienzan con una pregunta. Saludos, Súper. Daniel. Dale, y seamos mejores siempre, ¿eh?